one turned, and I was having a good time. Este es el último cruce de todo el camino, el que me va a llevar a Inielle. Por aquí debe estar alguien con quien he quedado. Veréis, antes de venir llamé al naturalista José Miguel Navarro, porque conoce perfectamente esta zona y sobre todo lo que tiene que ver con plantas y remedios medicinales. Ahí está. José Miguel, cómo no, te encuentro entre plantas. Aquí estamos, entre plantas. Estos son los antiguos, los primeros campos de cultivo, los antiguos, ¿no?, de Inielle. Sí, los primeros campos que encontramos cercanos al pueblo ya. Bueno, y ahora lo que ya hay, pues bueno, no son cultivos, ¿no?, y una infinidad de especies de plantas. Cuéntame algo sobre ellas. Sí, bueno, pues claro, los campos en el momento que se abandonan hay una serie de plantas que vienen y los colonizan. Entonces las hay muy variadas. Esta, por ejemplo, es un viburno. Y esto es curioso porque con esto se hacían antes las varas que empleaban los maestros para calentar a los niños en las escuelas. Al que se portaba mal, le sacudían con una vara de betelaina, que decían ellos, que es esta planta. O sea, esto no es muy medicinal, ¿no? No, medicinal no. Jarabe de palo. Exactamente, eso es. Y luego hay otras que sí que son medicinales. Por ejemplo, el boj, que la habrás visto conforme subías por el camino, que es muy abundante, pues es una planta que se usó tanto para usos mágicos como para hacer cosas tan cotidianas como cucharas y tenedores. Sí, pero tengo entendido que tiene toxicidad el boj, ¿no? Sí, el boj a dosis abundantes es tóxico y a dosis bajas tiene un alcaloide que se llama buxina, que lo que hace es un estimulante. Es decir, si tú vas por el monte y estás rendido y la diferencia entre quedarte allí a pasar la noche o llegar a un refugio es mínima, pues entonces masticando una ramita de boj te daría la energía suficiente como para... Pero que recuerden que tengan cuidado con la dosis. Es tóxico, es una planta tóxica, sí. Luego hay otras que son muy curiosas, por ejemplo, hay creencias, hay un árbol que tenemos aquí también, es el mostajo, que decían que para cambiar de sexo tienes que coger 7 frutos de mostajo y te los tienes que comer verdes. 7. 7. Tú intenta probarlo y con uno es imposible tragarlo. Tienen un compuesto químico que se llama tanino y en el momento que le pegas un mordisco se te paraliza la lengua y la garganta y es imposible tragarlo. Entonces, si no puedes tragar uno, imagínate 7. Es una broma que contaban antes la gente. Y luego hay otras creencias asociadas a plantas muy interesantes también, por ejemplo, del espino albar, que por aquí se llamaba harto, o manzanetas de Manuel, porque los frutos son comestibles. Existía la creencia y se seguía a rajatabla, sobre todo los pastores que estaban por los puertos, decían que era el único árbol que te puede refugiar debajo cuando hay tormenta, porque no le caen nunca rayos. Y la creencia venía porque decían que la Virgen María tendió los pañales de Jesús encima de uno y de esa forma quedó permanentemente protegido contra los rayos. Bueno, pues hay infinidad de plantas en esta zona, ¿eh? Sí, muchas más que podíamos encontrar, podíamos perdernos por el monte. Yo te dejo con tus plantas y yo marcho por el sendero, que es lo mío. Muy bien, que te vaya bien. Gracias, José Miguel. Hasta la vista. Cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Un último esfuerzo y llegamos. Aunque el cansancio empieza a notarse, no hay que perder el ánimo en ningún momento. De todas formas, la subida no ha sido costosa y el paisaje, tanto el natural como el humanizado, ha merecido la pena. Cuando llevamos 25 minutos andando desde el cruce anterior, o casi 3 horas si sumamos el total desde que salimos de Oliván, comienza a notarse la rotunda presencia de Inielle. El pueblo parece ser devorado por la naturaleza. Sin embargo, perdura aquí, en los libros y en la memoria de muchos. Antes de llegar, me gustaría que escucharais el último consejo de hoy. Isabel, todo tuyo. ¿Por qué son telescópicos los bastones de montaña? Evidentemente no son rígidos como los del esquí. De lo que se trata es que si tenemos que subir o bajar una pendiente muy empinada, regulemos su altura para que nos resulte mucho más cómodo. El objetivo es que nos ayuden a mantener nuestra verticalidad. Por eso, para subir, mejor llevarlos un pelín cortos y alargarlos si tenemos que bajar. Eso sí, si os metéis en zonas complicadas, tipo escalada o subidas muy fuertes, es mejor que guardéis los bastones en la mochila para llevar las manos libres. Bueno, ahora ya conocéis un poco más a estos compañeros de viaje. Usarlos o no, depende de vosotros. Si os sirve de algo, yo siempre los llevo en la mochila. Adiós. Ya estamos en el pueblo. Aquel que en el año 1971 vio cómo se marchaba su último habitante, José de Casa Orrufo, y el que en los últimos años ha inspirado a escritores como Julio Llamazares o Enrique Satué.
La memoria de Aiñelle sigue viva. La verdad es que callejear por el pueblo es un ejercicio nostálgico de lo que llegó a ser. Hoy quedan ruinas que irremediablemente irán desapareciendo. Y como dice Llamazares en su libro, La lluvia amarilla, como arena el silencio sepultará las casas, como arena las casas se desmoronarán. Oigo ya sus lamentos, solitarios, sombríos, ahogados por el viento y la vegetación. Caerán poco a poco, sin ningún orden cierto, sin ninguna esperanza, arrastrando en su caída a todas las demás. Unas irán hundiéndose despacio, muy despacio, bajo el peso del musgo y de la soledad. Otras caerán de bruces en el suelo de repente, violenta y torpemente, como animales abatidos por las balas de un paciente e inexorable cazador. Pero todas, más tarde o más temprano, más tiempo o menos tiempo resistiendo inútilmente, acabarán un día devolviéndole a la tierra lo que siempre fue suyo, lo que siempre ha esperado desde que el primer hombre de Aiñelle se lo arrebató. En Aiñelle, muy cerca del despoblado, todavía sigue en pie un antiguo molino. Ha sido restaurado y muchos afirman que incluso hoy podría funcionar como lo hizo en tiempos. Es una de las localizaciones que utilizó Julio Llamazares para uno de los pasajes del libro que ahora mismo estoy hojeando. El pueblo, el molino, el silencio, la memoria histórica. Todo ello se entrelaza en Aiñelle, el lugar que hoy ha supuesto el fin de un viaje. Pero solo para nosotros, porque muchos seguirán viniendo hasta aquí. Como habéis podido comprobar, un sendero puede llegar a ser algo más que un simple camino. Lugares llenos de historias que aportan riqueza y encanto a un camino. Nos vemos. Con Explora Huesca puedes ganar una PDA para que te pueda guiar en estas vacaciones. Participa colgando las mejores